pues también, digamos, similares que han publicado también en las últimas semanas y que están muy en la línea de memoria inmunológica. Para comenzar entonces, hablándoles un poco, quería traer esta gráfica que describe de manera muy superficial cómo es la respuesta que se sabe hasta el momento ante SARS-CoV-2. En este caso, luego de que se genera la infección, entonces hay una respuesta primeramente por mecanismos de inmunidad innata, luego hay una generación de una respuesta mucho más especializada que comprende todo un panel de citoquinas, un perfil regulador, la presencia de células citotóxicas y finalmente una maduración y una especialización de esas células para que se genere tanto células T como células B de memoria. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que esta generación de estas células se puede dar, si bien no está todavía muy bien definido cuál puede ser esa duración, pues digamos que esa es la línea principal en la que se han basado estos artículos y este principal que les voy a comentar el día de hoy. Aunque se conoce de forma muy superficial cómo es esa cinética que van mostrando las diferentes componentes de la respuesta inmune, aún no es completamente dilucidado cómo es ese comportamiento después de meses de la infección o incluso después de años, pues por el contexto en el que se desarrolla esta infección. Sin embargo, pues hay algunas relaciones que podríamos hacer o que se podrían pensar teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos del virus SARS. Si bien pues el virus SARS-CoV-2 es un virus emergente del último año, pues hay otro virus que es el SARS causante de la epidemia del 2003, que también genera un escenario muy similar y que tiene también una gran similitud en cuanto a genoma y en cuanto a proteínas con el SARS-CoV-2. Lo que se ha visto entonces con el SARS es que hay una generación de una memoria inmunológica duradera mediada por células que son capaces de responder de forma antígeno específica. Lo que se ha visto en estos dos estudios principalmente, que son digamos los que han evaluado o los más importantes en cuanto a la evaluación de células a largo plazo, es que la predominancia de la respuesta inmune de memoria es principalmente por células T, pues como en muchas otras infecciones, y en este artículo publicado en el 2016, los autores encontraron que las células T de memoria específicas para SARS persistían en 3 individuos que habían sido recuperados entre 9 y 11 años después de la infección, pues que evaluaron después de los 9 o 11 años de la recuperación de la infección. Y más interesante todavía este artículo que creo que fue bastante comentado el año pasado, donde hacían una evaluación primero de las células específicas de SARS-CoV-2, sin embargo también tenían algunos controles infectados por SARS en el contexto de la epidemia del 2003 y pues acá es digamos como el mayor dato que se conoce de la durabilidad de la respuesta ante SARS, y es que ellos encontraron que las células de memoria eran reactivas ante la proteína N luego de 17 años. Si bien pues es un virus diferente y tiene sus particularidades, pues que haya una respuesta duradera en este escenario es bastante prometedor o bastante esperanzador desde el punto de vista de que pueda generarse también una respuesta sólida de memoria con este virus. A pesar de que la respuesta que se ha observado con SARS es bastante diversa y bastante compleja, pues a día de hoy no hay una definición muy clara de cómo es esa respuesta, de cómo es esa variación o de la cinética que describen cada uno de los componentes inmunológicos que puedan estar respondiendo en este escenario, pues algunos autores sí han hecho alguna aproximación y algunas, digamos, determinaciones de cómo puede estar siendo ese comportamiento, al menos por periodos más cortos. Por el contexto en el que se ha desarrollado esta infección, pues solamente ha sido posible tener seguimiento de alrededor de 10 meses o un año de las primeras cohortes de pacientes, y algunas de las cohortes con mayor seguimiento es una de las que les voy a presentar hoy, que tiene entre 6 y 8 meses de seguimiento. En lo que se ha mostrado hasta el momento, lo que reportan algunos autores, es que a los 3 meses después de la infección hay un desarrollo de anticuerpos con capacidad neutralizante que es sostenida esa capacidad por los 3 meses, que además hay una seroconversión predominantemente por inmunoglobulina G, y que hay una especialización o una maduración de las células tanto B como células T. Dentro de este escenario, pues todos los autores han destacado, la mayoría de autores han destacado el papel que juegan las células CD4 y las células CD8, principalmente en la protección ante una infección grave o ante una infección severa, por las particularidades que tienen estas células para responder con un panel antiviral. Entonces, ahora sí hablando un poco de cuáles fueron los detalles de este artículo,
En este artículo se tuvo un total de una población, en este estudio, perdón, un total de 188 individuos. Es uno de los Ns, digamos, más grande que se encuentra dentro de los artículos publicados similares, y hay un plus dentro de este artículo, es que ellos hacen un seguimiento a 51 individuos, ya que logran evaluarlos en 2 puntos de tiempo al menos, teniendo una información alrededor del primer mes después de la infección y entre 6 y 8 meses después. Ellos realizan la determinación de un panel, digamos, bastante amplio de componentes inmunológicos, dentro del cual se evalúa tanto células B como células T, dentro de las que se encuentran CD4, CD8 y una población más subespecializada de células T foliculares en circulación, y hacen la determinación de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. Si bien ellos no hacen esta determinación de todos estos componentes en toda la población, pues sí lo realizan en alrededor del 40% y en alrededor del 75-80% realiza la evaluación de todo, menos de las células CD8. Veremos entonces un poco de cuáles eran las características de esta población, por resaltar que el 77% había sido confirmado con una PCR positiva. Sin embargo, pues el 22% o no se sabía o no se realizó la PCR. Sin embargo, los autores describen que dentro de los criterios para poder incluir a estos pacientes dentro de este grupo, ellos consideraron tener un antecedente de infección por criterio sintomatológico o por criterio epidemiológico, por lo cual, digamos que se cubre un poquito ese escenario de que haya realmente una positividad ante SARS-CoV-2 previamente y que no sea efecto de reactividades cruzadas por alguna infección con otro de los coronavirus estacionales o causantes de epidemias. Otro punto bastante importante es el espectro de la enfermedad que tenían estos pacientes. Si bien ellos contaron con algunos pacientes graves o hospitalizados, la mayor cantidad de la población eran pacientes con una enfermedad leve, que no habían requerido hospitalización, y desde el punto de vista epidemiológico es bastante interesante los resultados a los que puede llegar este artículo, porque la mayoría de la población realmente se comporta dentro de este escenario, cursa con una infección muy leve, incluso en la mayoría puede pasar como asintomáticos y tener evidencia de qué tan duradera es la respuesta y de la estabilidad que esta respuesta describe por al menos 6 a 8 meses, pues es bastante interesante desde este punto de vista. Ellos entonces, en cuanto a detalles metodológicos, realizan una determinación de las células B de memoria y unas mediciones de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. Para ello hacen una estimulación con péptidos de SARS-CoV-2. En algunas ocasiones utilizan péptidos, un pool de péptidos completos del virus. En otras, sin embargo, utilizan proteínas o dominios de proteínas mucho más específicos. Ellos realizan la detección y titulación de anticuerpos utilizando ELISA y evalúan la capacidad neutralizante utilizando pseudovirus. Si bien la estrategia de pseudovirus ha sido muy utilizada pues para evaluar la capacidad neutralizante de muchos anticuerpos en muchos escenarios, algunos autores comentan que puede darse una sobreestimación de alrededor de 10 a la 1 con los títulos neutralizantes que se generan por pseudovirus, porque se ha observado que cuando las mismas muestras son evaluadas para su capacidad neutralizante en pseudovirus y en virus vivo o virus entero, pues hay ciertas variaciones. Además, ellos también realizan pues una detección de esas células B de memoria antígeno específicas, tanto de las células B como de las células T, donde en este escenario particularmente realizan una evaluación de marcadores inducidos por activación, dentro de los que resaltan CD4, CD8, X40, CD137 y CD169 como marcadores importantes entonces dentro de esas células activadas, y también evalúan la expresión de PD1, CCR6, CD40 ligando, que es bastante interesante la evaluación de estos porque llegan a unos resultados en cuanto a células T foliculares en circulación que ya les comentaré más adelante. Entonces, hablando ahora sí en cuanto a los resultados que ellos plantean, lo primero que ellos determinan es que hay una circulación de anticuerpos por hasta 8 meses. Esa circulación es predominante por inmunoglobulina G reactiva Spike. Sin embargo, pues la reactividad hacia otras proteínas o hacia otros dominios de Spike más específicos también es sostenida. Como vemos en esta gráfica, que es la cohorte que tiene seguimiento de alrededor de 51 pacientes, ellos
muestran que no solamente es la circulación de estos anticuerpos, sino también la estabilidad que describen estos anticuerpos en la mayoría de pacientes. Si bien en algunos hay algunas variaciones que observamos primeramente un pico muy alto y luego una caída, como es el caso de estos pacientes, pues hay algunos que mantienen una mayor estabilidad a lo largo de los 8 meses de evaluación. Y no solamente evalúan la cantidad de estos anticuerpos, sino también cuál es la capacidad de neutralización de estos anticuerpos. En el contexto de esta infección, la capacidad neutralizante debe ser tenida en cuenta como protectora para una segunda infección, ya que a pesar de que muchos pacientes, como podemos observar en pacientes UCI o en pacientes asintomáticos, generan una gran cantidad de anticuerpos y con una gran capacidad neutralizante, pues realmente esto no es protector ante un primer evento de la infección, sino que es considerado como protector propiamente para un segundo evento. Ellos describen que luego de los 6 meses, el 90% mantiene una capacidad neutralizante con títulos mayores o iguales a 20 cuando son evaluados con pseudovirus. Sin embargo, hablan que para poder obtener, para poder concluir acerca de títulos mayores, ellos pues describen que es alrededor del 45-50% que pueden mantener esos títulos mucho más altos y es bastante en concordancia o en consonancia con otros artículos que también muestran cómo es esa actividad neutralizante luego de un periodo de tiempo. Sin embargo, pues, pues lo que ellos resaltan es que hay una capacidad neutralizante luego de los 6 meses y que esa capacidad neutralizante pues debe ser bastante importante y debe ser evaluada también en otros escenarios como puede ser la neutralización con virus vivo. Ellos también hablan un poco entonces acerca de cómo es el comportamiento de inmunoglobulina G o de inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M veremos más adelante. En este caso, ellos concluyen que hay una disminución dentro de los títulos de inmunoglobulina A después de los 6 meses de infección, principalmente a expensas de que hay una disminución en otras regiones no tan dominantes como puede ser el dominio neural receptor. A pesar de que los títulos de IgA contra Spike puedan mantenerse relativamente estables, pues cuando se evalúan con nucleocápside o con RBD, el comportamiento es bastante diferente y se nota que se pierde esa estabilidad en esos títulos. La evaluación de la inmunoglobulina A en este escenario es bastante importante o cobra relevancia debido a la protección que esta puede generar ante la instauración de una segunda infección como tal, no ante la protección o ante la inmunidad para la generación de un segundo evento de COVID-19, sino como tal para la consolidación de la infección en tejido y que es una herramienta inmunológica, una estrategia del sistema inmune bastante importante para poder tener esa inmunidad local. Finalmente, pues ellos realizan la evaluación de células B específicas de antígeno. Ellos observan que luego de alrededor de los 60 y entre 90 días se da el aumento y la estabilización de las células B específicas de SARS-CoV-2 y que en la cohorte que ellos evalúan con un seguimiento, que en este caso del N es de 36, las determinaciones son variadas dependiendo de cuál es el componente inmunológico que se evalúa. En este caso, alrededor del 80-85% mantuvo estable esta proporción, este porcentaje de células B antígeno específicas. Y lo más, digamos, relevante dentro de este punto es que cerca del 30% de la reactividad de estas células fue contra el dominio neural receptor. Esto es un poco esperanzador y prometedor desde el punto de vista de que muchas de las vacunas que se encuentran ya en uso utilizan como principal antígeno el dominio neural receptor y el hecho de que se esté generando una respuesta mediada por células B de memoria ante este antígeno específicamente, pues es bastante diciente de que realmente puede haber una inmunidad duradera y una inmunidad específica que pueda proteger contra eventos posteriores. Como resumen de esta parte de inmunidad humoral, lo que los autores presentan es básicamente esta imagen de resumen de las diferentes inmunoglobulinas y el comportamiento que estas describen. Si bien los epítopes más inmunodominantes son aquellos comprendidos dentro de Spike, si bien la proteína completa o el dominio neural receptor, ellos también describen que la reactividad ante otras proteínas, como la nucleocápside, que es altamente expresa por el virus, también es sostenida durante los 6 meses. El comportamiento de la inmunoglobulina M naturalmente desciende y que la inmunoglobulina A es sobre todo protectora contra estas proteínas mucho más superficiales o que se encuentran pues como mucho más expuestas dentro del virus. Finalmente, pues ellos hablan
de que el comportamiento pues, que muestra mayor estabilidad y que la mayor protección que se está evidenciando en este escenario es mediado por inmunoglobulina G, pero esto digamos que es uno de los resultados que ya habíamos observado también en otros artículos, incluso con algunos de los estudios de vacunas. Luego, ellos hablan un poco acerca de cómo es el comportamiento de esa respuesta inmune celular y acá hay algunos resultados bastante interesantes. Primero, que cerca del 50% de los individuos poseen células CD8 específicas luego de los 6 meses, si bien pues es solamente el 50% de los individuos, ellos también hacen la anotación de que basados en predicciones estadísticas, teniendo en cuenta cómo es el comportamiento a lo largo de los 8 meses evaluados, ellos describen que alrededor de los 3 o 4 meses comienza a darse una caída en ese porcentaje de células CD8, y esto es bastante relevante debido a algunos artículos que han sido publicados en el escenario de SARS-CoV-2 o de otras infecciones respiratorias como SARS o como influenza, donde se ha visto que la protección que puede proporcionar las células CD8 específicas pueden ser principalmente contra eventos de una segunda infección mucho más grave. Entonces, pues queda bastante en duda realmente si esta capacidad o esta presencia, este porcentaje de células CD8 podría ser protector ante esos segundos eventos, debido a que el comportamiento que describen pues no muestra como tal una estabilidad y una durabilidad dentro de este porcentaje de células. Ellos también evalúan un poco dentro de pues, esos individuos que mantienen la capacidad de respuesta por células CD8 después de los 6 meses, y observan que el principal fenotipo que describen estas células es hacia células tipo EMRA de memoria, efectoras de memoria, que son células un poco más especializadas. Si bien las células de memoria central y las células efectoras de memoria son conocidas o pues juegan el papel principalmente de dar una respuesta rápida y robusta ante una segunda infección, pues estas células son un poco más especializadas y capaces de generar otras células también en el mismo contexto de memoria. Estas células también se han asociado con mejores desenlaces en pacientes con segundas infecciones o con reinfecciones de influenza, que puedan generar entonces una respuesta mucho más robusta, mediada no solamente por células efectoras de memoria, sino también con una amplificación de esa respuesta por células de memoria central. Posteriormente, ellos evalúan cuál es el comportamiento de células CD4, y en este punto sí hay algunos resultados un poco más esperanzadores, ya que ellos observan que el 93% de los individuos evaluados luego de un mes presentan células específicas de antígeno, células CD4 específicas de antígeno, y que es bastante estable debido a que luego de los 6 meses se observa un porcentaje similar, alrededor del 92%. Ellos también evalúan cómo es el comportamiento de estas células en cuanto a la diferenciación hacia células de memoria, observando que el fenotipo predominante son células de memoria central. La mayoría de infecciones realmente distinguen su respuesta hacia este fenotipo. Como les comentaba, es un fenotipo conocido por generar una respuesta rápida y robusta ante una segunda infección. Dentro de este grupo, dentro de esta evaluación de células CD4, yo les había comentado además que ellos hacían una evaluación de células T foliculares en circulación como antecedentes previos ante este resultado. Pues teníamos que en algunos pacientes con una infección grave o con una infección incluso fatal, con una enfermedad fatal, podría generarse, o se había observado que habían unas ciertas desregulaciones en cuanto a la generación de centros terminales y en cuanto a la maduración de células T y células B, para que se diera esa especificidad de antígeno y esa generación de células de memoria y de plasmoblastos productores de inmunoglobulina. Pero en este escenario, pues digamos que los resultados son un poco más esperanzadores, o pueden darnos alguna idea de cómo puede estar siendo ese comportamiento en pacientes que no tengan una infección tan grave o tan severa. Observamos que evaluando la reactividad de estas células a Spike o ante un pool completo de los péptidos del SARS-CoV-2, la respuesta principalmente está dada por células que son PD1, que expresan altamente PD1 o que expresan el marcador CCR6, que son marcadores importantes o presentes dentro de las células T foliculares. Ellos observan que la principal reactividad de estas células se da ante péptidos de Spike, y como punto importante entonces es este porcentaje de células que se observan luego del primer al segundo mes, porque la expresión de PD1
la alta expresión de PD1 en estas células ha sido asociada con una replicación activa que se puede estar dando en estos órganos linfoides primarios o secundarios y con una adecuada capacidad de diferenciación celular, que lo que permite es generar más fácilmente o que se den más fácilmente esas reacciones de centro germinal y que las interacciones entre células B y células T sean mucho más fuertes y más estables. Luego entonces lo que ellos comentan un poco es unas relaciones inmunológicas de cómo es ese comportamiento, pues como más relacionado con la duración que tiene realmente. Llegan a algunas conclusiones que ya conocíamos, como es que la magnitud de la respuesta es proporcional a la severidad de la enfermedad. En aquellos pacientes hospitalizados que tuvieron una enfermedad moderada o severa, el montaje de una respuesta es mucho más fuerte, tanto en los primeros meses como posterior a la infección, en los siguientes 2 o 3 meses, pero que a pesar de que la respuesta pueda tener una magnitud diferente entre hospitalizados y entre no hospitalizados, la durabilidad de esta respuesta realmente es similar. Luego de los 6 a 8 meses, el comportamiento de los individuos es muy igual. La mayoría de componentes inmunológicos que ellos evalúan pueden mantenerse estable, o al menos los que ellos describen como más importantes, que pueden ser entonces anticuerpos neutralizantes y anticuerpos totales en circulación. Ellos también hablan un poco acerca de cómo era la protección en general que tenían estos individuos. Recordemos que evalúan 5 componentes de memoria inmune y ellos llegan pues como al porcentaje de que el 64% de los individuos tiene una respuesta muy rápida entre el primer y el segundo mes posterior al inicio de los síntomas, que es lo que vemos acá con esta línea negra, y que alrededor del 40-45% realmente son aquellos que mantienen todo este componente inmune intacto o estable después de los 8 meses de infección. Aunque ellos pues concluyan que solamente el 40-45% llega hasta este punto, lo que podemos ver con esta gráfica es que todos estos individuos que tienen al menos evaluación de 4 componentes inmunológicos, dentro de los que se encuentra tanto evaluación de inmunoglobulina G como de células B de memoria, corresponde alrededor del 80-75% de los individuos evaluados después de 8 meses. Lo que nos dicen los autores es que después de estos 8 meses, la respuesta inmune es bastante estable en la mayoría de pacientes y que al menos está mediada por 4 mecanismos inmunes importantes, como puede ser entonces mecanismos tanto tumorales como mecanismos celulares. Ellos también hablan un poco acerca de cuál es el comportamiento más particular, pero pues ya lo veremos en algunas conclusiones a las que ellos llegan. Y particularmente la primera conclusión es que el montaje de una respuesta duradera se observa con mayor frecuencia en aquellos que han tenido eventos de COVID moderado o severo. Es un resultado que no nos dice mucho nuevo porque ya lo sabíamos previamente con varios artículos. Sin embargo, sí nos dice por qué el comportamiento puede estarse dando de forma tan diversa en algunos pacientes, y es que algunos solamente montan una respuesta que sea mediada por inmunoglobulina G contra Spike o contra RBD. Pues es bastante importante tener esto en cuenta debido al escenario que nos encontramos con no solamente reinfecciones, sino también circulación de variantes, porque esto puede estar afectando entonces o confiriendo una mayor susceptibilidad a aquellas personas que no tengan una memoria inmune que sea contra, primero, varios epítopes o varios antígenos importantes dentro del virus y que no tenga una magnitud amplia en cuanto a diferentes componentes. Ellos también hablan un poco acerca de cuál es la relevancia de algunos resultados, como es el porcentaje de células CD4 en circulación, y ahí hacen una anotación importante, y es que la relevancia particularmente de estas células CD4 no es como tal en la protección de una segunda infección, sino en la mejor resolución de la infección y evitar eventos fatales o desenlaces graves de COVID-19 en un segundo evento, ya que CD4 ha sido principalmente asociada con una disminución de la gravedad de la enfermedad. Ellos también hablan un poco acerca de cuál es el comportamiento de cada componente inmunológico de los evaluados. Ellos hablan que la respuesta inmune sigue siendo muy diversa, que lo que se sabe acerca de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 es relativamente limitado y que es difícil describir cuál es una cinética que se esté presentando en esta infección, ya que los diferentes mecanismos presentan comportamientos diferentes, lo cual no solamente hace difícil describir o definir
una respuesta inmunológica, sino que también genera bastantes problemas o complicaciones para decir o para concluir cuál es realmente la durabilidad que se puede estar generando. Ellos se basan en modelos estadísticos para poder predecir cuál puede ser la durabilidad de estas células basadas en el comportamiento que tienen estas mediciones durante los 8 meses y en los reportes que hay previamente de SARS o de otras infecciones respiratorias. Y lo que ellos dicen es que la memoria inmunológica mediada por células, por células CD8 puede estarse dando por alrededor de 14 a 18 meses, mientras que la memoria inmune por células CD4 pueda estar durando en alrededor de 8 a 10 años. Esto basado, como les digo, en estas predicciones estadísticas. Ellos hacen la anotación de que pues, puede dar muy buena información de qué tan estable realmente es esta memoria inmunológica. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta y se debe hacer la anotación de que son modelos ajustados y que pues no se sabe pues a ciencia cierta cómo es ese comportamiento luego de algunos años. En algunos otros escenarios, como es el caso de influenza y de SARS, ellos también pues como que traen a colación la relevancia de las células CD8, principalmente la protección ante segundas infecciones que cursen con mayor severidad, y es que el papel que juegan las CD8 no es tanto en la resolución inmediata de la infección, sino en evitar o en proteger contra un evento mucho más severo de la infección. Ellos, a día de hoy también se han publicado algunos otros artículos que están muy sobre esta misma línea de evaluación de la memoria inmunológica luego de 6 o 8 meses de haber tenido estos primeros eventos de SARS-CoV-2. Lo que ellos han encontrado, por ejemplo, estos autores que evaluaron una cohorte de Italia de alrededor de 80 a 85 pacientes, lo que ellos observaron es que los resultados son muy similares a los encontrados en este artículo, y es que los anticuerpos contra SARS-CoV-2 se mantienen estables en la mayoría de los pacientes luego de los 6 meses, y que la principal predominancia es de inmunoglobulina G contra RBD y contra SPike. Además, ellos también evalúan cómo la respuesta mediada por células B o por células T y concluyen que es duradera luego de 6 a 8 meses. En este otro artículo, también publicado recientemente, donde hacen una evaluación de cómo es el comportamiento de las células B específicamente, ellos observan que las células B aumentan alrededor de los 6 a 8 meses, y que no solamente aumentan las células B, sino también la tasa de mutación somática que describen estas células es mucho mayor con el tiempo, por lo que también a medida que se generan mucha mayor cantidad de estas células y aumentan posterior a la infección, también hay un aumento de la maduración que se puede estar dando para que haya una mayor afinidad y una mayor capacidad neutralizante de los anticuerpos que estos estén produciendo. En cuanto a cómo puede ser el comportamiento de esta respuesta inmune frente al escenario de las variantes, creo que fue ayer que salió este artículo, que pues realmente es uno de los primeros artículos en evaluar cómo es esa respuesta inmune frente a algunas variantes. Y si bien pues ya sabíamos que algunas mutaciones como la 484 podían hacer escape inmunológico y podían describir unos peores escenarios en cuanto a respuesta inmune, pues en este artículo en el cual ellos evalúan alrededor de 89, 90 anticuerpos monoclonales con capacidad neutralizantes obtenidos a partir de pacientes recuperados, ellos observan que la respuesta se mantiene estable en el tiempo, alrededor de 6 meses también, que hay un aumento de la hipermutación somática, de la afinidad de la unión y de la potencia de neutralización en aquellos que pues tienen capacidad neutralizante contra algunas de las variantes, que es alrededor del 9 o el 10% de todos los anticuerpos evaluados, y que finalmente esa respuesta de anticuerpos neutralizantes es bastante reducida cuando se analiza en el escenario de las variantes en circulación. Esto nos abre entonces la puerta a pensar o a pues, tener en mente también que el comportamiento de la memoria inmunológica, a pesar de que se haya descrito a día de hoy de forma muy somera o al menos de forma muy superficial, tendrá grandes variaciones o podrá tener variaciones en cuanto a se hagan las pues en el momento en el que se hagan las evaluaciones con estas variantes en circulación, ya que la respuesta puede generar algunos cambios o verse afectada. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias.